Si usted está con nosotros por primera vez, If you're here with us for the first time, estamos leyendo la Biblia. we're reading the Bible. Estamos motivándolo And we're motivating you a que usted lea su so Biblia. you read your Bible. Por eso estamos trayendo estos libros de la Biblia. That's why we're reading all these books of the Bible. Los abrimos, We open them, vemos de qué se trata we see what they're all about, y cuál es el mensaje que nos da. and what is the message that He's giving us. Si usted no lo está haciendo, If you're not doing this, nunca es tarde. it's never too late. Hoy puede comenzar a leer la palabra You de can Dios. start today reading the Word of Hoy, God. este día, So today, vamos a hablar del libro de Primero de Samuel. we'll be talking about the first book of Samuel. Este no es un estudio bíblico, This is not a Bible study, sino que este es una exposición, una explicación de qué se trata el libro, this is an explanation of what the book is about, por qué usted debe leerlo why you have to read it, y cómo se aplica a nuestras vidas. and how it's applied to our lives. Tiene relevancia hoy ese libro. And it has relevance today. ¿Qué ayuda podemos encontrar en él? And what help we can find in this. Mire, quiero invitarle a que leamos 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 al 14. So I would like to invite you to read 1 Samuel chapter 13, verse 13. Solo vamos a leer 2 versículos. We're only going to be reading 2 verses. Dice la palabra de Dios: Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. El Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Padre mío, bendice esta palabra. Dear Father, bless this word. En el nombre de Jesús te In the lo name of Jesus pedimos. we ask you. Amén y amén. Amen. Quiero hacerle una pregunta a usted. So I want to ask you a question. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa bendición de viajar a Singapur? How many of you had a blessing to travel to Singapore? ¿Es bonito o es feo Singapur? Is it beautiful or ugly? ¿Volverían a ir otra vez? Will you go again? Bueno, ahí me llevan la próxima So you vez. take me next time. Yo quisiera hablar de Singapur porque le quiero poner un ejemplo. I would like to talk about Singapore just to give you an example. Singapur era una isla muy abandonada. So Singapore was a very No sé si abandoned tenemos la island. foto ahí, por favor. We have a picture here Que ha sufrido una transformación tremenda. that has gone through a big transformation. Este país ciudad, So this country, en los años anteriores al 60, so before the 60s, era un lugar casi abandonado, it was a nearly abandoned place, mucha pobreza, a lot of poverty, mucho crimen, a lot of crime, corrupción. corruption. Era un lugar que se consideraba país del tercer mundo. So it was considered a third world country. Ahí por 1965 So around 1965, vino un primer ministro there was a prime minister que dijo: esto tiene que cambiar. that he said this needs to change. Y él comenzó a introducir muchas políticas And he started to introduce new policies con el fin de cambiar esta nación. with the end to change this nation. Había un caos en la nación. There was a chaos in the nation, Y él dijo: esto tiene que and cambiar. he said this needs to change. Y él comenzó a hacer un proceso de cambios So he went through a process of que change tomó casi 30 años that todo it ese took proceso. about 30 years. Pero después de todo ese proceso, But after all this process, ahora este lugar now this place es llamado la joya de Asia. is called the sort of like the jewelry of Asia. Es un lugar So it's a place donde le pagan muy bien a las personas, where people get paid well. también es muy caro It is very expensive por el nivel de vida que todas estas personas tienen. for the level of life that all these people live. La mejor salud, The best health, mejor transportación, best transport. como 750 kilómetros cuadrados es ese lugar. So around 750 meters, Viven en ese lugar como unas 5 millones de personas. and about 5 million of people live there. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? And why am I talking about this? No lo tengo aquí como guía turístico, promotor turístico I'm para not que just vayan, promoting anything, or I'm not a tourist to tell you what to sino do. que si en lo político But in the political matter, es posible transformar
el caos en algo bueno, It is possible to transform chaos into something good. de la misma In manera, the same way, nuestras vidas pueden experimentar cambios, our life can go through change. porque hay una realidad que no podemos ignorar. Because there is a reality that we cannot ignore. Somos cristianos, We're Christians. creemos en We Dios, believe in God. pero muchas veces las cosas no nos están saliendo bien. But a lot of times things are not going well. Tenemos un caos en nuestra We vida. have a chaos in our lives. Las cosas, a pesar de que oramos a Dios, And things, no matter even if we pray to God, las cosas no mejoran, things are not improving. sino que siguen de la misma manera. But they're just the same way. ¿Y sabe cuál es la tragedia más grande? And you know what's the biggest tragedy? Acostumbrarse a vivir de esa manera. That we get used of living this way. Y le llamamos al caos And we call chaos realidad. a reality. Y decimos, esta es mi realidad. And we say, this is my reality. ¿Y cuál es la frase que más usamos? And what is the phrase that we use the most? Así son las cosas. This is how it is. ¿Y qué se puede hacer? And what can we do? Yo no puedo cambiar nada. I cannot change anything. Yo quiero darte un mensaje de esperanza. So I want to give you a message of hope. Si en lo natural, If in the natural, en lo político, in the political, se pueden cambiar países enteros, we can change a whole country, ¿no cree que nuestra vida podría cambiar? don't you think that our life can change? ¿No cree que cualquier situación que nosotros estamos viviendo podría ser diferente? Don't you feel like every situation that we go through could La be clave different? está en entender esto. And the key is to understand this. ¿Qué me está pasando? What is happening to me? ¿Por qué estoy en esta situación? Why am I in this situation? ¿Quién me está ayudando en medio de todo And esto? who is helping me in the middle of this? Son tres preguntas bien sencillas. They're very simple questions. Y hoy cuando nosotros veamos el libro de Samuel, So when we go through the book of Samuel, vamos a aplicar esto. we're going to apply this. Vamos a entender cómo el libro de Samuel And we're going to understand how this book nos enseña a nosotros cómo transformar el caos is going to teach you how we can transform y dejar que el chaos reino de Dios establezca en nuestra vida. and to live the kingdom of God to establish in our ¿Cómo lo lives. vamos a hacer? And how are we going to do this? Tiene 31 capítulos It has 31 chapters. y vamos a ocupar 5 personajes And we're going to talk about 5 characters. y vamos a tomar lecciones de la vida de ellos And we're going to take lessons from their y lives. las vamos a aplicar a nuestra And we're vida. going to apply it in our life. Primera pregunta, So the first question. ¿qué estaba pasando cuando se escribe el libro? What was happening when this book was being Estaba written? pasando aquella época So during this time, de que ellos no tenían un rey. so they didn't have a king. Cada quien hacía lo que quería. Everyone was doing whatever they want. Cada persona creía sobre Dios como él quería. And every person would believe about God or anything. Era un tiempo de caos. It was a time of chaos. No había prosperidad. There was no prosperity. Usted se recuerda cuando prediqué sobre el libro de los jueces. So if you remember when I preached about the book of Judge, Ahora, en medio de todo ese tiempo, so in the middle of all this time, el escritor de este libro, the writer of this book, que se cree que fue Samuel, that it's believed that it was Samuel, él comienza a contar la historia. so he started to tell the story. ¿Cómo fue la transición And how was the transition del caos hacia el reinado? from chaos to the kingdom? ¿Cómo fue esa transición? And how this happened? ¿Quiénes fueron los personajes que estuvieron ahí? And who were the characters that were there? Bueno, aprendamos lecciones. So we're going to be learning. Número 1, Number 1. vamos a comenzar con una mujer. So we're going to talk about a Cuando woman. usted abre el capítulo 1, So when you open chapter 1, usted encuentra una mujer que se llama Ana. you see a woman called Anna. ¿Cuántos han oído la historia de Ana? How many of you have heard this story? Ana yo la veo como una mujer muy valiente. So I see Anna as a very strong woman. Brave. Las situaciones de ella So what she went through, no eran it fáciles. wasn't easy. Ella se casó She got married y ella quería ser feliz en la vida. and she wanted just to be happy, Como todo matrimonio. like every marriage. Todos nos casamos We all get married para, si es posible, to, if possible, vivir casi un cuento de hadas. be like a fairy Que mi story. esposa sea la princesa Like my wife is a princess y yo sea el príncipe and I'll be the prince, y que seamos felices para and siempre. then we're happy forever. Pero a veces las cosas no son así. But a lot of the time things ¿Cuál are fue el not like problema that. de Ana? And what was the problem with Anna? No podía darle un bebé a su esposo. She wasn't able to give a baby to her husband. En esta So época in this time, era normal it was normal que se podía tomar otra esposa. that you could take another wife. Amén.
Yo digo, si con una es complicada y ahora con dos. So I think if with one is complicated, imagine with two. ¿Se imagina usted? Would you imagine that? Ahora, ¿por qué él tomó otra esposa? Why did he take another wife? Él tenía una heredad, So he had a legacy, o sea, terrenos. so fields, Y esa tierra, and those fields, ese or that land, land, tenía que heredársela a sus hijos. he needed to pass it on to his children. Y si él no tenía hijos, And if he didn't have children, se iba a perder eso. that he was going to lose everything. Ahora, la otra esposa que vino So the other wife, the new wife, era más joven, he was a younger one. le dio hijos, He gave him tuvo children. hijos con esta persona So he had children with this person, y comenzó a haber una rivalidad entre las dos. and there was a bit of rivalry between both of them. Una era la amada One was the loved one, y la otra era la que tenía los and hijos. the other one was the one that was having the babies. Y había una competencia. And there was a competition. ¿Se imagina usted? So imagine that. Ellos iban a adorar a Dios. They will go and worship God, Pero en aquel momento but in this moment, se le ocurría a la otra esposa, Penina era el nombre de la otra. so Penina was the other wife. Decir, porque voy a inventarme un poquito aquí, So I'm just going to make this up traerlo a nuestra época. and to bring it to our time. Elcana era el nombre del esposo. Elcana. Elkanah was the name of the husband. Y le decía, ¿por qué no nos tomamos una foto con todos los niños? Why don't we take a picture with all the children? ¿Se imagina? Y ahí estaba Ana. So imagine Anna was there. Ella estaba viendo lo que estaba sucediendo. So she would see everything that was happening. Esas fotos felices That happy que picture te tomas con todos tus hijos. that you take with all your children, Y ella estaba ahí llorando. and she was there crying. Usted ha venido aquí a la iglesia So you came to the church a que el Señor lo toque y lo llene. so the Lord can touch you and fill you. Pero para Ana ir a la iglesia But for Anna to go to the church, era un momento de angustia, it was a time of de lloro. punishment or Se suffering, burlaban de ella. and people would make fun of them. Ella pensaba quizás que Dios había cerrado su vientre. So she thought that maybe God had closed her womb. Pero ¿qué hizo ella? But what did she do? Ella se fue corriendo So she went running al altar de Dios to the altar of God y comenzó a derramar su corazón delante de and Dios. decided to pour all her heart in front of God. No sé cómo era, I don't know how that was, pero la Biblia dice but the Bible que el says sacerdote pensó que estaba borracha. that the priest thought she was drunk. Imagínense una mujer borracha. So imagine a drunk woman. Yo no sé cómo le hacía, So I don't know what sound she was making. pero cuando el corazón duele, hermano, But when the heart hurts, las palabras no alcanzan. the words are not enough. No sé si a usted le ha I pasado. don't know if that has happened to you. Cuando usted tiene problemas, When you have problems, no salen las palabras. the words don't come out. Aquí hay una gran lección. So here's a big lesson. Yo quiero que por favor, si está apuntando, apúntale. So if you want to just write this down, Escuche esto. so listen to this. Nunca permitas Never allow que los problemas that their problems te alejen de Dios. will keep you away from God. Por el contrario, So in the contrary, los problemas the problems son una oportunidad are an opportunity para acercarte a to Dios. come closer to God. Amén. Amen. No le voy a decir que se ponga de pie, So I'm not going to say for you to stand up, pero ¿cuántos están pasando problemas? but how many of you are going through problems right now? Aquí hay una lección. So here's a lesson. En momentos de problemas In moments of problems es cuando más nuestras rodillas se tienen que volver más fuertes. is when we should kneel more and become stronger in our knees. ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas? What do we do when we have problems? Yo llamo a mi mejor amigo I call my best friend o me pongo en Facebook, oh, tengo un problema, algún consejo. and I go on Facebook and ask for advice. Dios te está esperando. God is waiting for you. Mira la promesa del Señor. And look at the promise of the Lord. Salmo 20 del 1 al 4. Psalm 20 from 1 to Esta es 4. una promesa para usted este día. And this is a promise for you today. Que el Señor responda a tu llamado cuando estás en problemas. The Lord will answer your call when you're in trouble. Que el Dios de Jacob te proteja. The God of Jacob will protect you. Que el Dios te envíe ayuda desde su santo templo. And the Lord will send help from his temple. ¿Qué más dice? Que te sostenga desde el monte Sión.
and that will hold you from the Zion mountain, que recuerde todas tus ofrendas, and you remember all your offerings, que acepte todos tus and sacrificios. will accept all your sacrifice. Yo sé que esto nos gusta a todos. And I know you will like this. Que te dé todo lo que deseas That give you all you desire, y que haga realidad todos tus planes. ¿Cuándo lo and recibes? they will make reality all your plans. Palabra de Dios. This is the word of Palabra de God. Dios. ¿Qué hacemos cuando estamos en problemas? So what do we do when we're in problems? Caiga de rodillas Just kneel yourself y ponga su corazón delante de and Dios. put your heart in front of En God. segundo lugar, Second, otro personaje de este libro another character from this book es el sumo sacerdote Elí. is Eli, Él era un juez de Israel. and he was a judge of Y Israel. dijimos que un juez de Israel And we said that a judge from Israel no es simplemente como en nuestras cortes, is not like in our courts, un señor sentado en el tribunal just like a person sitting in the tribunal, que le ponen esa peluca blanca and they have this white gig con el martillito. with a hammer. Este no es ese tipo de That's jueces. not this type of judge. Era más como un líder de guerra He was more a war leader. que peleaba las batallas del pueblo. He will fight a battle for the people. La Biblia no dice nada acerca de Elí cuando era joven, So the Bible doesn't say anything about Eli when he was young, pero sí dice que era el sumo but he sacerdote. said that he was a big priest. Pero hermanos, todos tenemos problemas, But we all have problems, problemas familiares. family problems. Usted no mira a los pastores, If you see the pastors, también tenemos problemas. we also have problems. No crea que nosotros tenemos la familia perfecta. Don't think that we have a perfect family. Nadie de los que estamos aquí tenemos la familia perfecta. No one here has a perfect family. Lo que pasa es que no lo decimos The thing is, we don't talk about it, y no lo contamos. and we don't tell everyone. ¿Y para qué contarlo? And why are we going to say this? Si al final nos van a criticar más. At the end, we're going to get criticized. Entonces, ¿cuál era el problema de Elí? So what was his problem? Sus hijos. His children. Sus hijos eran sacerdotes también. His children were also priests, Pero dice la palabra de Dios que el problema era, but the word says that the problem was, según capítulo 2, versículo 29, chapter 2, verse que 29, ellos menospreciaban o miraban de menos las ofrendas de Jehová. that they wouldn't look after the offering of the Lord. Lo que se ofrecía a Dios What we offer God es tan sagrado. is sacred, Y ellos lo miraban como que era cualquier cosa. and they look at it like it was anything else. Aún más, se las robaban para ellos. And they will even steal it for them. ¿Se imagina usted que usted está ofrendando So imagine that you're offering, y alguien se agarra las ofrendas y se las mete a la bolsa? and someone will take the offering and put it in their pocket, Usted diría, esa persona no le tiene miedo a Dios. and you will say, well, he's not afraid of God. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. And that's what they were doing. Y también de parte de Dios le dice, And also from God, he dice said, Dios, Elí, and God said, Eli, tú estás honrando más a tus hijos que a mí. you're honoring your children more than me. ¿Escuchó? A veces nosotros decimos, lo primero en el mundo son mis hijos. And you say, well, the first thing in my life is my children. Pero aquí le dice Dios, tú estás honrando más a tus hijos que a mí. But God says here that you're honoring your children more than me. Óigame esto. So listen to this. Él fue advertido muchas veces So he was warned a lot of times, y no hizo nada. and he didn't do anything. Solo lo único que habla dijo, miren muchachos, pórtense bien, hombre. He only come here and say, oh, just behave yourself, Pórtense bien. just do the right thing. Pero no tuvo la capacidad But he didn't have the capacity de decirle, muchachos, ustedes ya no pueden ser sacerdotes del to Señor. say, well, you're not allowed to be a priest anymore, Porque ustedes están impidiendo que la gente llegue a traer los sacrificios del Señor. because you're not letting people bring their sacrifice. ¿Cuál fue el castigo? What was the punishment? Los dos hijos murieron el mismo día The two children died on the same day, y él también murió el mismo and día. he also died the same day. Lección para nosotros. So lesson for us, Escucha esto, lección para nosotros. lesson for us. Ser papá, To be a parent, escucha, ser papá to be a parent no es un título. is not just a title. ¿Aló? ¿Sirve el micrófono? ¿Me están oyendo? Ser papá no es un título. To be a parent is not a title. Amar a los hijos To love children, no quiere decir it doesn't mean que usted les concede todo lo que ellos quieren. that you're going to just give them everything they want. Esos son dos errores que cometemos los padres. There are two mistakes that we do as a parent. Decimos que los amamos We say that we love them, y por eso nunca los and corregimos. that's why we never correct them.
Decimos que somos papás We say that we're parents y nunca estamos con ellos. and we're never with them. Nunca les damos tiempo. We never give them time. Si tú vas a ser papá un día, If you're going to be a parent one day, recuerda esto. remember this. Ser papá no es un título, To be a parent is not a title. es un trabajo, It's a job. una responsabilidad. It's a Tú responsibility. estás perdiendo vida en la vida de otra You're persona giving life to another person's y los life. estás amando. And you're loving them, ¿Cómo? Corrigiéndolos. correcting them. ¿Qué dice la palabra de Dios? And what does the word says? Proverbios 13:24. Proverbs 13:24. Quienes no emplean la vara de disciplina Whoever does not discipline, odian a sus hijos. his son hates him. ¿Escuchó? Did you hear this? ¿Qué dice? What does it say? ¿La vara de qué? De disciplina. Discipline. Odian a sus hijos. They hate the children. Los que en verdad aman a sus hijos Those who really love their children, se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. they worry enough to give them discipline. ¿Qué quiere decir disciplina, hermanos? And what does discipline mean? ¿Qué es lo que está queriendo decir este versículo What is bíblico? it trying to say here? Yo tengo que estar pendiente de lo que mis hijos están haciendo. I have to be careful on what my children are doing. Fíjense que yo tengo hijos que andan ya llegando a los 40, yo no sé ni pasar los 40. Our ya. children are already on their 40s. No, ella no dice todavía, no quiere que le haga propaganda. Pero fíjense que yo les digo a ellos, a mí no se me escapan todavía. But I said to them, you don't escape from Me me. dice, papá, yo estoy grande. But I'm already old enough. Ya no necesito ir con esperarte. And I say, wait, Yo te voy a decir una cosa, I'm going to tell you something. mientras yo esté vivo, While I'm alive, yo te voy a estar estorbando la vida. I'm going to be disturbing ¿En you. qué aspecto? In what aspect? Si miro algo que no está bien, If I see something that is not te right, lo voy a decir, I'm going to tell you. me voy a enojar, I'm going to get angry. pero yo quiero que seas un buen hombre, But I want you to be a good yo man. quiero que seas una buena mujer. And I want you to be a good woman. Ese es el trabajo de los padres de And familia. this is the work of the parents. Y es una tragedia lo que sucedió con él. And it's a tragedy what happened with Eli. Pero sigamos adelante. But we keep En going. tercer lugar, On third place, Samuel Samuel. también fue un juez de Israel, He was also a judge of Israel. pero también fue un profeta de Dios. And he also was a prophet of God. Algo que no había en aquellos días Something that was not in these times, era palabra de Dios. it was not word of God. Escuchen, palabra de Dios. Word of God. La palabra profecía And the word prophecy quiere decir means hablar en nombre de. to talk on behalf of. Y cuando hablamos de profecía bíblica estamos hablando en nombre de Dios. And when we talk about a biblical prophecy, we're talking Ahora, on behalf of God. ¿qué pasaba? And what happened? Donde no hay palabra de Dios, When there is no word of God, hay confusión. there is confusion. Por eso es que yo estoy promoviendo And that's why I'm promoting que leamos la Biblia, that we read the Bible. que no solamente escuche lo que predicamos aquí, That you're not only listening what we preach here, lea la Biblia, read the Bible. porque si usted se llena de palabra de Because Dios, if you fill yourself with the word of God, nadie lo va a poder engañar. no one will be able to confuse you. ¿Cuál era la característica de Samuel? And what was about Samuel? Él desde chiquito tuvo visiones, He had visions since a very young le age. comunicaba al pueblo, And he will communicate the esto es lo people. que Dios quiere, This is what God wants. esto es lo que Dios dice. This is what God says. Si el pueblo se apartaba, And if the people will go apart, Él los llamaba, he will call them, les advertía, he will warn them, decía cambien, and they say change. volvámonos a Dios. Come back to God. Aquí hay otra lección para su And vida. here's another lesson for your life. Nuestra época, Our times, en este tiempo de tantos in engaños, this time of a lot of lies, hacen falta tantos Samueles. we need a lot of Samuels. Personas que se interesen en la verdad. People that are interested in the truth. Personas que quieren mostrarle a los demás, esto dice la Biblia. And people who are wanting to show others this is what the Bible Este es el says. camino de la verdad. This is the way of the truth. Porque si no hay Because Samueles, if there is no more Samuels, vamos a perder el camino. we're going to lose the way. Aún en tu casa, Even in your house, tú puedes ser ese you Samuel, can be that Samuel, diciéndole qué dice el Señor. saying what the Lord is saying. Quizás no escuches la voz de Dios hablándote, Maybe you don't hear the audible voice of God, pero en la palabra de Dios but the word of God, tú encuentras lo que Dios necesita que nosotros hagamos. you find what God needs us to do. Nuestra generación Our generation, necesita estar conectada con they Dios. need to be connected with God. Número 4,
Number 4. Otro personaje más, el rey Saúl. So the king Saul. El rey Saúl se habla la historia desde el capítulo 8 hasta el capítulo So 31. from chapter 8 to chapter 31. El primer rey de Israel. He was the first king of Israel. Cuando él fue ungido, When he was anointed, era una persona tan humilde he was very humble que cuando era el día de presentarlo al pueblo, that when it was the time to present him to the people, él se fue a esconder. he just went and hid. Y todos decían, ¿dónde está Saúl? And everyone said, "Where is Saul? ¿Dónde está Saúl? Where is he?" Hasta que hubo palabra de Dios. Until there was word of God. Está escondido ahí bajo el equipaje. He's just hiding there under the luggage. Ahí salió. And that's when he came. Yo le decía, ¿cómo el Señor How the Lord ha escogido chose a la tribu más chiquita, the smallest tribe, a la familia más chiquita, the smallest family? ha escogido a este hombre para que sea el rey? He chose this man to be the king. Pero las cosas cambiaron en su vida. But then things changed in his life. ¿Cuál fue el problema de él? And what was his problem? Le costaba arrepentirse. He didn't like to repent. Yo quiero aclarar que hay una diferencia So there is a difference entre uno sentir remordimiento, when we just feel remorse, remorse y el sentir arrepentimiento. and to feel repentance. El primero solo tiene que ver con una emoción del momento, So the first one is just an emotion from the moment, y el arrepentimiento verdadero and a true repentance, tiene que ver it has to do con cambiar de dirección, with changing direction cambiar de mentalidad, and to change mentality. que lo que estaba haciendo Of what I was doing, ya no lo vuelvo a hacer. I won't do it again. El problema de Saúl So Saul's problem es que yo no encontré is that I didn't find que en algún momento that in a moment él se arrepintió de lo que hizo. he felt repentance of what he done. 2 años desde que era rey, So 2 years since he was a en king, el capítulo 13, in chapter 13, viene y él ofrece un sacrificio ilegal delante de Dios. so he offers an illegal offering in front ¿Por of qué God. ilegal? Why was it illegal? Porque él no era ni profeta ni sacerdote, So he was not a priest or a prophet, pero él lo hizo. but he did it anyway. Ahora, ¿por qué lo hizo? And why did he do this? Porque dijo, bueno, la gente se me iba Because people were leaving y me, había que hacer el sacrificio. and I had to do this sacrifice. Cuando vino Samuel, When Samuel le came, dijo que ya Dios había buscado un varón conforme a su corazón. he said that God already had a man on his heart. Pero al leer esa porción, But when I was reading this portion, en ningún momento not in any moment, dice, perdóname Samuel. he never said, "Forgive me, Samuel. Pídele perdón a Dios, ayúdame a orar para que Dios me perdone. Please help me to pray to God so He can forgive me." ¿Sabe lo que dice él? You know what he said? El pueblo me obligó. The people asked me to do En segundo lugar, it. And then fue enviado a destruir a los amalecitas. he was sent to destroy the Amalekites. Tenía que destruirlo a todos. He had to destroy everyone. Pero él le perdonó la vida al rey But he forgave the life of the king, y dejó lo mejor del ganado. and he left the best of the Stock. stock. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? And the word says, Samuel le dice a Saúl, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Mira que pregunta, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Repito, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad, en todos los aspectos, y la terquedad, tan mala como rendirle culto a los ídolos. Así que por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Imagínense lo que dice esta palabra. so what the word says, Está bien claro. it's very clear. El problema de él His problem, es que él siempre hacía lo que quería. that he always wanted to do what he wanted to. No le importaba lo que el Señor había dicho. He didn't care what the Lord said, Él menospreciaba a Dios. so he didn't respect God. Hermanos, los que son padres de familia, So those who are parents, ¿cómo se sienten ustedes how do you feel cuando le dicen algo a sus hijos when you say something to your children y no les hacen caso? and they don't listen to you, Terminan haciendo lo que ellos quieren. and they just do whatever they want? ¿Cómo se sienten? How do you feel? ¿Muy felices? Do you feel happy?
No, mal. ¿verdad? Uno se siente muy mal. You feel very bad. Ahora imagínense Dios, So imagine God, creador de todas las cosas, the creator of everything, Alfa y Omega, Alpha and Omega, Rey de Reyes, King of Kings, Señor de Lord Señores. of Lords, Y hay un simple rey que no obedece la voz. and there is just this simple king that doesn't obey Hace the lo voice of God. que quiera. And he does whatever he wants. Y hubo palabras de arrepentimiento. Did he repent? Él nunca dijo he pecado. Es lo único que dijo, he pecado. He just said, I have sinned. Pero Samuel, But Samuel, a mí me interesa I'm que interested no te vayas. that you don't leave, Porque yo no quiero aparecer delante de todos because I don't want to come in front of sin que tú everyone vengas conmigo. without you next to me. ¿Qué va a decir la gente? What would people say? ¿Sabe que eso fue lo que más le interesó? That's what he was really interested in. Hermanos, aquí hay una gran lección para There nosotros. is also a big lesson for us. La autoridad de Dios es The suprema. authority of God is supreme. Lo que dice la Biblia What the Bible says, debe ser obedecido it needs to be obeyed con bastante temor. with a lot of fear. No solo vas a sentir You're emociones, not only going to feel emotions, sino que cuando nos but equivocamos, when we make mistakes, arrepintámonos. we need to repent. Arrepentirse quiere decir And repentance means no volverlo a hacer, to not do it again apartarte de tu error and go away from your y mistakes ser restaurado por and be Dios. restored by God. La Biblia dice en 28:13 de Proverbios, And the Bible says in Proverbs, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cubrir los pecados, so to cover the sin, es decir, no si todo el mundo lo hace, so if everyone do this, es normal. it's normal. O sea, yo no soy del espacio, yo soy de esta tierra. So I'm not from space, I'm from this Y en earth. esta tierra así es. And on this earth, this is how it is. ¿Por qué a veces nuestra vida está en caos? Why is our life in chaos sometimes? Porque hay muchos pecados que confesarle a Dios. Because there's a lot of sins that we need to confess. No al pastor, Not to the pastor, sino que a Dios. but to God. Y llegar con arrepentimiento y decirle, no lo vuelvo a hacer. And to come and repent and say, I'm not going to do it again. Ahí vas a prosperar. And that's how you're going to prosper. Ahí vas a avanzar. And that's how you're going to move Y forward. termino con el último. And I finish with the last one. David. David. David del capítulo 16 al 31 se cuenta la historia de él. So from 16 to 31, there is a story of David. ¿Por qué es conocido David? Why is he known? Por su gran batalla. For his big battle. Cómo derrotó al gigante Goliat. How he defeated Goliath. Pero cuando comienza su vida, But when his life starts, era uno de los hijos de Isaí, he was one of the children of Isai, Jesse. Jesse. Era uno de los hijos de Isaí. So he was one of Jesse's children. Y era olvidado. And he was forgotten. Cuando Samuel llegó When Samuel came, y comenzó a ver a los hijos de Isaí para ver cuál era el próximo rey, and he started to see all Jesse's children to see who was going to be the next king. les trajo a todos He brought all of them, y se le olvidó que existía David. and he forgot David. Cuando Samuel dice, estos son todos. And Samuel said, are these all of your children? Ah, hay un muchacho por allá. Oh no, there's one. No lo traje porque no tiene el perfil de rey ese. But I didn't bring him because he hadn't had the profile of a king. Huele a oveja. He just smells like sheep. Anda todo lleno de lana de oveja. He's always dirty. No creo que esté bueno para I rey. don't think he's going to be a good king. Tráemelo. Just bring him. Y fíjense que la Biblia lo describe. Fíjense cómo lo describe a David. So the Bible describes David. En 1 Samuel 16:18. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, es un hombre de guerra, de buen juicio, también es un joven bien parecido y el Señor está con él. Qué linda la descripción. So it's a good description. No solamente, mira, qué grandes ojos azules No tiene say un those café. big blue eyes or big brown eyes. O mira qué grandes músculos Or look tiene at ese. big muscles. Parecidos al pastor, así. Like the pastor, very muscly. No. Hay otras características en él So there are other skills in him que el Señor vio en él. that the Lord saw ¿Y in sabe qué him. el Señor vio? And you know what the Lord saw? El corazón que tenía.
his heart. Yo sé que si el Señor conoce mi corazón, es cierto, el Señor conoce tu And you say, corazón. well, the Lord knows my heart, and that's true. Pero ¿qué mira cuando mira tu corazón? But what does he see when he sees your heart? Fíjese que muchos años después, So many years later, el Señor se le apareció a su hijo Salomón. the Lord came and saw his son Solomon. Y esta fue la opinión de Dios And that's what God's opinion, muchos años después que David había muerto. many years after David Y se le died, dice a Salomón así: and he said it to Solomon this way. en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, escucha esto, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guarda mis estatutos y mis ordenanzas. ¿Qué está diciendo? What is he saying? El corazón de David existía para obedecer a Dios. So the heart of David existed to obey God. Él cometió muchos errores, He did make a lot of mistakes, muchos errores, many mistakes, pero su corazón estaba para Dios. but his heart was always for God. Quiero decir una palabra aquí que es una realidad para todos. And I want to say this word that is a reality for Tú te vas a everyone. arrepentir muchas veces de cosas que ya no quieres hacer, You're going to repent of things that you don't want to do anymore. pero muchas veces vas a volver a caer. But a lot of the times you're going to fall again. Mi consejo para usted es este: And my advice for you is, hay personas que les gusta vivir en el lodazal there is a lot of people that like to live in y sienten que vivir en el lodazal o en el pecado the es lo sin natural. is a natural thing. Pero hay otras personas, But there are other people, así como yo, like me, que muchas veces le fallamos a Dios. that a lot of times fail to God. Pero cuando nos sentimos en ese estado, But when we feel this way, decimos: esto no es normal. we say this is not normal. Esto no es normal. This is not normal. Me tengo que apartar de aquí. I need to go away from this. Tengo que luchar contra I need eso. to fight against Porque no this. quiero que eso vuelva a pasar en mi Because I don't vida. want this to happen in my No me life siento bien. again. I don't feel well. Me duele mi corazón. My heart Me duele hurts. mi alma. My soul Esto no hurts. soy yo. This is not me. Yo soy una persona creada para cosas diferentes. I'm created for different things. ¿Estás de acuerdo conmigo este día? You agree with me today? ¿Qué dijo David? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? And what were David's last Segundo words? Samuel 23:5. Dice: no está así mi casa con Dios. Escucha lo que dice: no está así mi casa con Dios. Dios hizo conmigo un pacto eterno, completamente reglamentado y seguro. Es seguro que Él me dará la victoria total y hará que se cumplan todos mis deseos. Músicos, vengan. Esas fueron las últimas palabras. So these were the last words. Él sabía He knew que Dios estaba en su casa. that God was in his house. Hablamos del caos. So we talk about chaos. ¿Está tu vida en caos? Is your life in chaos? Tu vida puede cambiar. Your life can change. No vivamos años y años con lo mismo. We don't have to live years and years with the same thing. Nunca nos conformemos Don't get just comfortable a estar en la misma to be in situación. the same situation. Dios tiene una misión para nosotros. God has a mission for us. Ana Anna, no se dejó derrotar por las circunstancias. she didn't just fall defeated for ¿Qué what hizo? was happening. What did she do? Oró She prayed. y Dios le dio un hijo. And God gave her a Y child. no solo eso, después le dio muchos And más. then many more. Elí Eli, fue destruido he was destroyed por no ser un buen padre. because he wasn't a good parent. Pero tú puedes ser un buen padre But you can be a good parent si tú ocupas lo que la palabra de Dios te if dice. you use the word of God. Samuel, siempre quiso he always wanted el reino de Dios the kingdom of God estuviera entre el pueblo. will be within his people. No quería ver al pueblo He didn't want to see the people alejado de Dios. away from God. Necesitamos muchos Samueles en So la we vida. need a lot of Samuels in our lives. Saúl Saul, nunca tuvo un corazón arrepentido. he never repented. Para él era normal ser como era. For him, it was normal to be this way. Yo quiero decir, And I want to say, todos tenemos problemas, we all have problems, pero hay una gran diferencia but there is a big difference. en dejarme vencer por el problema Just to keep the problem o luchar feeding us contra el problema. or fight against the problem. David David, tuvo un corazón humilde, he had a humble heart. que ojalá todos nosotros vamos a tener ese corazón That humilde. I hope that all of us have the same humble Que no heart. seamos duros con Dios, That we're not disheartened with God, sino que seamos prontos para responderle. but we're fast to answer Him. Jesucristo vino a esta tierra So Jesus Christ came to this earth, y Él quería que el reino de Dios and He wanted the kingdom of God se estableciera en esta to tierra. be established in this place. ¿Cuándo se establece el reino de Dios? And when is this kingdom established? Cuando se hace la voluntad de Dios When we go with the will of God y no la voluntad del hombre. and not the will of men. Nosotros, hermanos,
So us, brothers, no importa el idioma que usted hable, it doesn't matter your language, estamos aquí en esta tierra we're in this earth como embajadores del reino. as kingdom ambassadors. El mundo nos necesita. And the world needs us. Hay mucho caos, There is a lot of chaos. mucha necesidad. There is a lot of need. Pablo dijo en 2 Corintios 5:20. And Paul said in 2 Corinthians Así que 5:20, somos embajadores de Cristo. Escuche, somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Yo no sé quién en este momento I don't know who in this moment está alejado de Dios. is far from God. Solo usted lo sabe. Only you know it. Yo no sé nada. I don't know anything. Pero este día la palabra te dice, But today the word tells you, reconcíliate con Dios. just reconcile with Una God. vez más vuelve a tomarle la mano. Just hold his hand again. Una vez más vuelve a disfrutar Once again, enjoy de again. sentirte como hijo de Dios. To feel as a child of God. Póngase de pie, If you iglesia. can please stand up. Póngase de pie. Vamos a orar. We're going to pray.